predomina en clases sociales bajas, debido a que la higiene suele ser más deficiente en este tipo de población, y predomina en climas tropicales, en verano y en pacientes con cierto inmunocompromiso, como los desnutridos. Sobre todo en la forma secundaria, ya que existe el impétigo secundario, aquí va a haber influencia por traumatismos que pueden ser muy evidentes, o microtraumatismos como erosiones en la piel, pero también puede ser desencadenada por picaduras de insecto y dermatosis pruriginosas preexistentes, lo cual al rascarnos pues, va a haber una alteración en la barrera cutánea y penetración del estafilococo aureus o el estreptococo. Y otras infecciones biógenas también pueden ser foco de entrada para el impétigo. Y lo mencioné previamente, también la mala higiene personal es un factor de riesgo. De etiopatogenia, principalmente es el estafilococo aureus o dorado. O sea, es estafilococo dorado precisamente porque tiene la capacidad de hacer que el suero se haga de color amarillento y producir las famosas costras meliséricas. Pero también puede ser producida por Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Son sinónimos, y en México el agente etiológico es más frecuente el estafilococo, hasta en un 60%, pero también puede haber una coexistencia de ambas bacterias, aunque lo habitual es que el estafilococo inhiba el crecimiento o la proliferación del estreptococo. Y existe la clasificación de acuerdo a tres formas, de acuerdo a la causa, ya sea el estafilocócico o estreptocócico. De acuerdo a la morfología o forma, está como ampollar o costroso. Y de acuerdo al mecanismo de producción, puede ser primario, o sea, cuando aparece de forma, se pudiera decir, espontánea, sin ninguna dermatosis preexistente previa alrededor de los orificios naturales. Ese es el impétigo primario. Y el secundario, cuando hay otras dermatosis que debido a que son pruriginosas y nos rascamos, o que se produce erosiones, grietas o fisuras en la piel, favorecen la entrada de los agentes bacterianos. Y bueno, ahí está. El primario es el que se presenta en los orificios, alrededor de los orificios naturales, y el secundario sobre dermatosis previas. Y en su topografía, bueno, los orificios naturales que todos tenemos son la boca, los ojos, la nariz, genitales, y en lactantes pues también el ombligo. Y de hecho en lactantes va a predominar, bueno, lactantes nos referimos a niños menores de un año, pero bueno, hay quienes hasta los dos. Sin embargo, la mayoría de los bebés hasta el año de edad se consideran lactantes. Y en estos, debido a las características que todavía no se saben limpiar, se les acumula ya sea orina o excremento, y eso favorece también la maceración, la penetración de las bacterias. Vamos a empezar con vesículas o ampollas con líquido claro que posteriormente se va a ir haciendo de contenido más espeso y color amarillento, y al secarse va a dejar las características costras meliséricas. Y teóricamente esta dermatosis debía tener una curación espontánea en 2 a 3 semanas, pero durante estas 2 a 3 semanas
el paciente puede diseminarse la infección debido a que son autoinoculables y quizás las primeras van desapareciendo, pero se van formando otros. Entonces, lo recomendable es siempre tratar esta dermatosis, no dejarla al capricho del azar o hasta que el sistema inmune la contrarreste. Y bueno, aquí tenemos una imagen del lado derecho donde apreciamos erosiones con abundantes costras melicéricas y con una costra hemática también aquí en la mejilla, pero la mayoría son costras melicéricas. Y sobre todo, si se tratara de la forma ampollar o de una combinación de ambas, va a haber lesiones circulares con una descamación periférica que nos habla de que aquí hubo ampollas o vesículas y estas también van dejando esas costras melicéricas y ocasionalmente hemáticas. Y la forma de impétigo secundario, que también se conoce como impetiginización, se presenta en aquellas dermatosis que son muy pruriginosas, como la dermatitis atópica o la dermatitis por contacto. De hecho, acabo de tener una paciente que supuestamente tenía lupus, pero tuvo una erupción generalizada de ronchas o de placas septicariformes y había costras melicéricas, sobre todo en la piel cabelluda, en la espalda y en los oídos o en cavidades. Entonces, mi diagnóstico fue una dermatitis atópica impetiginizada, o sea, un impétigo secundario. La tratamos con antibiótico y su dermatosis se resolvió al 90%. ¿Por qué al 90%? Pues debido a que su padecimiento de base es dermatitis atópica. Entonces, el lupus que estaban tratando durante 5 años resultó que era una dermatitis atópica. Bueno, aquí vemos lesiones muy extensas que son de dermatitis atópica, pero que debido al rascado, el estafilococo aureus proliferó y produjo todas estas costras melicéricas sobre la dermatosis previa. Y la otra variante del impétigo primario está también, se dice que es el verdadero impétigo estafilocócico, debido a que el impétigo por estreptococo suele ser el costroso y se va a presentar con vesículas o ampollas, además de pústulas que pueden afectar cualquier parte de la superficie cutánea y aquí no necesariamente alrededor de los orificios naturales. Y estas lesiones se diseminan igual por autoinoculación. Si se presentan las primeras 2 semanas de vida, se le conoce como pénfigo neonatal y este va a afectar las palmas y las plantas. Y este otro, o sea, vienen aquí las diferencias. En la variante ampollar por estafilococo se pueden afectar las palmas y plantas. Y en la estreptocócica, o que también se le conoce como impedido contagioso de Tilbury Fox o sifiliforme, cuando se presenta en los neonatos, va a haber muchas costras melicéricas en diferentes partes, pero aquí se van a respetar las palmas y plantas de los pies. Y precisamente por eso se le llama sifiliforme. Y esa es la forma de distinguirlo de la sífilis, que en la sífilis neonatal se va a presentar de la misma forma, pero se afectan las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y aquí en este impétigo, por estreptococo, no se afecta. Las infecciones por estafilococo también pueden afectar las áreas
pilosas como la piel cabelluda y la barba, en donde hace lesiones granulares que van a aglutinar los cabellos y también se acompañan de prurito intenso. Y existe una variante rara que se conoce como impétigo seco o geográfico de Saburov, en la cual se va a presentar con ampollas con poco líquido que se secan rápidamente, dejando círculos escamosos completos o incompletos. Se considera como una etapa de transición con la pitiriasis alba. Y bueno, aquí realmente sería un término incorrecto llamarle impético de las mucosas. Más bien sería una infección estafilocócica de las mucosas, como la cavidad oral. Habitualmente, la amigdalitis es producida por estreptococo, pero también pudiera presentarse por estafilococo. Entonces, decirle impético de las mucosas es algo incorrecto. Aquí se va a nombrar de acuerdo a las estructuras dañadas, ya sea la faringe y las amígdalas. Entonces sería una faringitis, una laringitis o una faringoamigdalitis. Pero cuando se afecta en los ojos, puede acompañarse de queratitis flictendular. O sea, los estabilococos también pueden afectar la conjuntiva y la córnea ocular. Además que, bueno, cuando se presentan alrededor de la cavidad oral, también pueden afectarse las comisuras. Eso se le conoce como boqueras o queilitis angular. Pero la característica más sobresaliente son las costras melicéricas. Y digo característica sobresaliente porque no es patognomónica del impétigo. Las costras melicéricas también pueden presentarse en la varicela y en el herpes también. Y los intértridos piógenos, pues también. Les menciono que aquí se van a nombrar de acuerdo a la estructura anatómica que estén afectando. Cuando se afectan los sitios de pliegues como inguinales, abdominales en las personas obesas, inframamarios o entre las orejas, se le conoce como intértrigos. Y cuando se presenta con morfológicamente microvesículas, se le conoce como impétigo miliar. No lo voy a confundir con militar, es miliar. Normalmente no hacemos biopsia ante sospecha de impétigo, pero si existiera una duda diagnóstica, si piensan en una enfermedad ampollar autoinmune, al realizar la biopsia vamos a encontrar múltiples neutrófilos polimorfonucleares y sus cocos gram positivos agrupados ya sea en cadenas si fueran estreptococos o en racimos de uvas tratándose de estafilococos. Y cuando es la forma ampollar puede haber células acantolíticas, o sea, queratinocitos separados, redondos. Diagnósticos diferenciales: cualquier otra dermatosis que se acompañe de costras y de ampollas, como el herpes simple. El herpes simple nos va a dar vesículas y también puede haber costras melicéricas, pero aquí la topografía más común, más no exclusiva, es alrededor de los labios o en el borde bermellón. Y aparte que en el herpes preceden síntomas premonitorios como ardor, picazón, sensación de hormigueo, y el dolor es de tipo ardoroso o urente. Y en el caso del impétigo sí puede haber dolor y comezón, pero es mínimo. Y la sífilis papilocostrosa también lo mencioné, que es diagnóstico diferencial para el impétigo contagioso de
Tilbury-Fox, que es producido por estreptococo, y las tiñas inflamatorias, que también se le conoce como psicosis, también son un diagnóstico diferencial y son producidas por hongos en lugar de bacterias. Cuando se trata de impétigo ampollar, hay que descartar las enfermedades ampollares autoinmunes como el pénfigo vulgar o el pemfigoide ampolloso, y cuando hay impetiginización de dermatosis pruriginosas previas, la dermatitis herpetiforme también debemos de considerar. Complicaciones son las mismas, aunque menos frecuentes que cualquier otra enfermedad infecciosa, como son fiebre, malestar general, puede haber adenopatías, celulitis o incluso septicemia. Y cuando se produce por el estreptococo, hasta el 5% pudieran tener afectación renal, lo cual se conoce como glomerulonefritis post-estreptocócica. Tratamiento en las formas más leves pues es el aseo con antisépticos como jabón y agua, obviamente, o secantes y antisépticos como sulfato de cobre de 1 a 1000. ¿Qué significa 1 a 1000? Que es 1 gramo por cada litro de agua. También el alibur es lo que más frecuentemente usamos, que es sulfato de cobre y sulfato de zinc, 1.1 gramos y 1.1 gramos, que nos da una mezcla de 2.2 gramos. Igual se diluye en 1 litro o en medio litro, dependiendo ahí la topografía afectada. Y existe otro antiséptico que es el permanganato de potasio, que en general no se recomienda para la cara. Sin embargo, en los pies o en áreas no visibles sí lo podemos utilizar. Los esteroides tópicos están contraindicados debido a que se trata de una enfermedad infecciosa, y podemos utilizar cualquier antibiótico tópico, normalmente 2 veces al día, ocasionalmente 3 veces al día. Y los que se encuentran en el mercado, el más usado es la mupirocina, seguido por el ácido fucídico o fusidato de sodio. La marca más común es el Fusidin y el Bactroban. Sin embargo, ya hay genérico del Bactroban. Y cuando no hay, podemos utilizar cualquier otro, como las combinaciones de antibióticos, pero sí, jamás utilicen la combinación que contiene esteroide, la de Barmicil, Quadrider, Tetrader, Gelmicin, que son nombrados por los dermatólogos como los 4 jinetes del apocalipsis, ya que esos solamente van a enmascarar dermatosis infecciosas. Casi nunca van a curar a un paciente con ese tipo de productos. Y cuando son formas extensas, podemos utilizar antibióticos orales, como la dicloxacilina, que es el primer antibiótico que se utilizó contra el estafilococo. Si hubiera resistencia, se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, spalexina, clindamicina, acitromicina en caso de alergia a la penicilina, o macrólidos, con otros macrólidos como la claritromicina y la eritromicina. Y bueno, esa es una niña que vi en el hospital militar, la cual tenía numerosas costras melicéricas alrededor de los orificios nasales. Ella misma se fue diseminando su dermatosis, incluso hasta en extremidades superiores, y si se dan cuenta, no es una forma pura. ¿Qué me refiero a esto? Que tiene costras melicéricas, pero también hubo ampollas, y las ampollas tienen la característica que dejan un collarete de escamas alrededor, porque normalmente las ampollas son redondas. Y aquí está el diagnóstico de la paciente que les presentamos. Sin embargo, hay varios tipos de ectima. Este no es el que tiene la paciente.
y es una infección dermo-hipodérmica, o sea que va a afectar hasta la grasa, producida habitualmente por el estreptococo, Diógenes, o también ocasionalmente por estafilococo cuando es más superficial. Va a iniciar con pústulas o erosiones que posteriormente se van a denudar o ulcerar, haciendo cada vez mayor la profundidad. Y clásicamente se presenta en ancianos, bueno, en adultos mayores que padecen insuficiencia venosa, pacientes con deficiente higiene, y puede presentarse como áreas maceradas, edematosas, que posteriormente se van ulcerando ante diferentes agentes, principalmente traumatismos, oclusión. Entonces, esas se van a cubrir una costra gruesa, mejor conocida como escara, y al desprenderse la escara, pues van a dejar esas ulceraciones. Y la clásica lesión del ectima son úlceras como hechas con sacaucado, o sea, redondas, con bordes violáceos o eritema violáceo y con tejido de granulación rojizo o amarillento que inicialmente va a tener esa escara y al desprenderse puede dejar solamente la ulceración o la úlcera con tejido de granulación. Y así es como vemos las escaras que al desprenderse van a dejar las ulceraciones como en este caso. Y ante casos superficiales el tratamiento va a ser muy similar al del linfético. Sin embargo, lo recomendable es dejar tratamiento sistémico. Y la variante que tenía la paciente